Buenas jóvenes. La semana anterior nos quedó pendiente la parte final de lo que era nuestro ejercicio, el cual consistía en eh, presentar unos estados financieros pro forma, basado en todo el trabajo que hicimos a lo largo de la lección con el presupuesto maestro y terminando con el flujo de efectivo. ¿Okay? Entonces, la idea de hoy es consolidar después de todas aquellas cédulas que elaboramos y las cuales están también en la nota técnica de la elaboración del presupuesto maestro. Y la idea es resumirlas ya en unos estados financieros proyectados. Como yo les indiqué, la idea al final para una empresa es que nosotros podamos proyectar todo el flujo de ventas, todos eventualmente los costos y los gastos de un periodo y el flujo de efectivo como lo vimos para ver cuándo habían más necesidades de efectivo, en qué mes, cuándo habían aportaciones de los socios, cuándo había distribución de dividendos y finalizando con los estados financieros de dicha empresa. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy en esta grabación es de que ustedes observen cómo es que se deben realizar dichos estados, porque adicionalmente está la parte final del trabajo de investigación que ustedes tienen que realizar. Bueno, el Caimán S.A. estado de resultados integral al 31 de diciembre. Vamos a empezar con el estado de resultados integral, porque vamos a requerir saber cuánto es la utilidad de operación de esta empresa en el periodo 2020, de acuerdo a las proyecciones que habíamos realizado. Lo primero, y aquí vamos a tener este formato, es tener las ventas de ese periodo 2020. Entonces, ¿de dónde sacamos este primer cálculo de ventas? Bueno, nos vamos al presupuesto de ventas y nos dice al final que el total de ventas fue de 8.297.837 y lo trasladamos para esta casilla. Luego tenemos que restar el costo de ventas, o lo que llamamos el costo de la mercadería vendida, ¿verdad? Entonces, para eso sí requerimos un primer cálculo importante. ¿Ok? Entonces, yo por acá adicionalmente lo hice lo que llaman a pie para que luego tengan de dónde es que sale el cálculo correspondiente. Entonces, es muy fácil. Nos venimos a la cédula 5, donde eventualmente habíamos indicado los costos totales. Voy a ver si aquí no me está apareciendo. Donde teníamos los costos totales y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dice que el total de costos de producción es de 5.023.158 y teníamos que el costo unitario eran 346 colones por cada una de las unidades. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ese total del costo total de 5.023.158. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que ese costo total está incluyendo el inventario final, que lo teníamos casualmente en la cédula 1.1, donde nos decía que el inventario final eran 121. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este costo está incluyendo un inventario que todavía nos queda, entonces no podría ser parte del costo de la mercadería vendida porque no lo hemos vendido. Entonces, tenemos que restarle. Y como observamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dicen que era 121 unidades y dice que el costo unitario por unidad son 346. Entonces, al costo total, que son 5.023.158, debemos restarle los 41.866, que ¿dónde sale? Aquí está de dónde sale. O sea, los 121 del inventario final por el costo unitario 346. Entonces, eso nos va a dar un total de 41.866 colones. Lo restamos y ya tenemos el costo de la mercadería vendida, que es el que vamos a poner acá. Entonces, ese es el cálculo correspondiente. Entonces, la cédula 5, donde calculamos los costos totales de producción, pero eventualmente esos costos están incluyendo un inventario final y como lo que tenemos que calcular es el costo de la mercadería vendida,
tenemos que restarle ese inventario final. ¿Cómo se lo restamos? A la cantidad de unidades que tenemos en el inventario final, lo multiplicamos por el costo unitario. Entonces serían 121 por 346, nos da 41.866. Y a ese costo total le restamos inicialmente ese costo del inventario final y nos da 4.981. Ya tenemos el costo de la mercadería vendida. Ahí lo voy a borrar para que no se confunda. Al tener ya el costo de la mercadería vendida, lo único que tenemos que hacer es la resta correspondiente, las ventas menos el costo de la mercadería vendida, ya tendríamos la utilidad bruta, que son 3.316.545. A eso le tenemos que restar los gastos de operación. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es ir a la matriz correspondiente para poder restar esos gastos de operación que teníamos. ¿Y de dónde sacamos esos gastos de operación? Nos vamos a la matriz número 6, que ya la teníamos por acá, y dice la matriz número 6. Gastos de administrativos y de ventas, que son los gastos de operación, y nos dice que los mismos son por un total de 1.249.945. Los trasladamos aquí en los gastos de operación y ya con eso tendríamos la utilidad operativa, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante que podamos resolver. Entonces, ¿qué hacemos? A la utilidad bruta le restamos los gastos de operación y nos da 2.066.600, que es la utilidad de operación, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte que tenemos que hacer y ya con eso tendríamos la utilidad de operación de la empresa El Caimán al 31 de diciembre del año 2020. Ok, después de ahí, seguimos y lo que tenemos que hacer es ahora calcular el estado de ganancias retenidas. ¿Cómo hacemos ese estado de ganancias retenidas? Es muy fácil. Bueno, partimos de que era una empresa nueva y entonces hay un saldo inicial de 0. No habría problema ahí. Pero tenemos la utilidad del periodo, que la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Los 2.066.600, que lo trasladamos. Eso nos da un total de 2.066.000, ¿verdad? Que es el saldo inicial, como no teníamos era 0, más la utilidad del periodo, 2.066.600, nos da 2.066.600. Pero a eso tenemos que restarle dividendos que pagamos en el periodo por 300.000. ¿Dónde pagamos esos dividendos? Ustedes tienen que acordarse y por eso aquí es muy importante tener las matrices abiertas a la par. Decía que el propietario dice, aportó un capital de 500.000 y los dividendos pagados como retribución a su aporte fueron 300.000 en los meses de marzo, junio y septiembre. Entonces habíamos pagado 3 veces dividendos, que aquí estaban, por cierto, en el flujo, ¿verdad? Los meses de marzo, junio y septiembre, por un monto de 300.000. Entonces, al total que teníamos de las utilidades del periodo, le restamos esos dividendos y ya eso nos va a dar la utilidad retenida final por un monto de 1.766.600. Ya tenemos 2 de los estados. Ahora, ya con estos 2, podemos eventualmente hacer probablemente el que más conocemos siempre, que es el estado de la situación financiera. Entonces, ese es el que vamos a aplicar a partir de este momento y de dónde salen las cifras, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que activos, aquí le pusimos activos circulantes para que tengan una mayor referencia, recordando que la NIC 1 nos dice, la norma internacional de contabilidad número 1 nos dice que son activos corrientes, ¿verdad? Pero para un mayor entendimiento del ejercicio, queremos ponerlo de esta forma para que les sea más fácil a ustedes. ¿De dónde sacamos el efectivo? 357.234. Tendríamos que ir al flujo que hicimos. Recuerden cuando hicimos este pequeño flujo y nos decía en la cédula 9 que en el balance, y lo pasamos al balance general, yo les indiqué, por un monto de 357.234, que es el flujo que nos dio
eventualmente la cédula 9, al final de que habíamos realizado, ¿se acuerdan? Todo aquel ejercicio con el saldo inicial de 500, que era el aporte de los clientes, de los propietarios, más el ingreso del mes, sumábamos y del flujo tomábamos el desembolso y al final terminábamos en que el saldo final, después de hacer toda esta matriz, nos daba 357,234. Okay. A eso tenemos que restar el inventario. Bueno, recuerden que les dije que el inventario inicial era el inventario final. Eran 121 unidades y que esas 121 unidades, de acuerdo al costo que teníamos en la cédula 5, eran de 346, entonces aquí lo tenemos, 121 por 346, nos da que tenemos 41,866 de inventario. Ok, y ahí con eso tendríamos el total de activo circulante o activo corriente, por un monto de 399, sí. Ahora nos vamos al activo fijo, al activo no corriente. ¿Okay? Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es buscar el monto que teníamos por mobiliario y equipo. Entonces tenemos que ir y vemos que en la cédula 7 tenemos el activo fijo, que nos dice que es un total de 2,040,000. Lo trasladamos para acá. Y ahora lo que tenemos que hacer es restar las depreciaciones acumuladas que teníamos. ¿Se acuerdan que teníamos en la cédula 6 70,500 y teníamos en la cédula 4 102,000 colones? Entonces sumamos los dos. Aquí tengo la sumatoria. 102,000 más 70,500 nos da un total de 172,500. Y aquí ya tendríamos el total de activos fijos o de activos no corrientes, ¿verdad? Que serían los 2,040,000 menos la depreciación, 172,500. Nos da 1,867,500. Y ya con eso tendríamos el total de activos. El activo circulante más el activo fijo nos da 2,266,600. O el activo corriente más el activo no corriente, como lo quieran llamar, pero recordando siempre que la NIC nos dice que ya es corriente y no corriente. Bueno, el total de activos nos da 2,266,600. Ahora nos vamos a la otra parte de la ecuación, que nos dice que es pasivo más patrimonio. Okay. Vemos que pasivos no tenemos, porque el flujo que utilizamos no tuvimos endeudamiento de ningún tipo. Ahora nos vamos a la parte patrimonial, y en la parte patrimonial lo que tenemos son 500,000. ¿De dónde salen los 500,000? Bueno, ya lo revisamos, decía, aporte, el propietario aportó un capital de 500,000. Entonces tenemos el aporte del propietario, 500,000, y aquí lo único que trasladamos, por eso era tan importante hacer el estado de ganancias retenidas, que dice que es 1,766,600. Trasladamos las utilidades retenidas y ya tenemos el total de patrimonio, que nos da 2,266,600. Entonces, eso nos da al final un gran total del pasivo más el patrimonio por 2,266,600. Y como observamos, se cumple la fórmula contable de que el pasivo es igual al activo más el patrimonio. Entonces, tenemos una correcta interpretación de nuestros flujos, porque el activo nos dio los 2,266,600 y el total de patrimonio, los 2,266,600. Okay. La idea es que ustedes puedan utilizar estos formatos y estas matrices correspondientes y aplicarlas en su trabajo de investigación. Entonces, si montan las matrices, aquí pueden partir de supuestos. Yo igual les envié, ustedes observaron la guía correspondiente y algunos otros ejercicios, pero la idea es que ustedes, sabemos que es muy difícil obtener la información real, pero aquí lo que vamos a trabajar son los supuestos y que ustedes entiendan cómo es que debemos hacer estas proyecciones. Entonces tenemos que hacer el estado de resultados integral, de ahí nos va a dar la utilidad de operación, esa utilidad de operación la llevamos al estado de ganancias retenidas para saber cuántos son dichas utilidades retenidas y poder trasladar eso al estado de situación y poder obtener el total del pasivo más el patrimonio.
Si en una empresa les dicen, bueno, ustedes revisan cuánto pudo haber sido el aporte que tuvieron en el equipo para poder iniciar el negocio y pueden tener ese estimado inicial. Entonces, igual si tienen pasivos, ¿verdad? Un crédito lo incluyen porque aquí no teníamos, pero si no, incluyen los pasivos correspondientes para tener el ejercicio. La mayoría de negocios, ustedes tienen claro que se apalancan para poder funcionar a lo largo del tiempo. Entonces, en términos generales, esta fue la parte que nos quedó de la semana anterior y estos son los que llamamos los estados financieros pro forma para que ustedes tengan un ejemplo. Muy buenas noches y muchas gracias, jóvenes.